¿Estamos? Buenos días. Hoy está con nosotros Antonio Cascante Burgos, nuestro querido amigo. Ya es la tercera o la cuarta vez que viene por aquí a hablarnos de temas de los más sugerentes y siempre muy particulares. Y hoy nos viene a hablar del tema del accidente de Spanair. Y ya veréis lo que nos va a contar, porque yo estuve leyendo algún anticipo y es de lo más sorprendente, como siempre, Antonio Cascante. Antonio, cuando quieras. Pues muchísimas gracias y muy agradecido porque me dejéis venir a contar alguna historia una vez más, ¿no? En esta ocasión yo quería hablar del accidente del Prestige, o sea, de Spanair, y luego, si puede ser, hablaremos del Prestige, pero os lo quería hablar contándoos una historia de entrada, que es, si conocéis algo de Atapuerca, porque en Atapuerca, en el año 1998, Ana Gracia, estando trabajando en la Sima de los Huesos, descubrió una piedra, un bifaz, que cautivó a los investigadores. ¿Y eso por qué? Pues porque la Sima de los Huesos es un hueco en forma de calcetín vertical, en cuyo fondo encontraron 30 cadáveres de Homo heidelbergensis, es decir, hombres o homínidos de hace 400.000 años. Y aquellos tenían por costumbre comerse unos a otros y a todo lo que pillaban. De manera que los restos de lo que se encontraba eran normalmente restos mezclados de homínidos y de osos o de los animales que habían conseguido cazar. Y los restos de homínidos que se encontraban eran restos que también tenían vestigios de haber sido objeto de prácticas de antropofagia. Estos 30 cadáveres de heidelbergensis de la Sima de los Huesos no tienen restos de antropofagia y no tienen restos de otros animales en las inmediaciones. Es decir, que allí no vivieron los heidelbergensis, que ella era una cueva peculiar que es de muy difícil acceso, a la que no llegaba la luz, y que por eso, porque no tienen restos sin vestigios de antropofagia y porque no hay restos de otros animales, estaban los investigadores sospechando que aquello había sido utilizado como un lugar de enterramiento. Y cuando estaban investigando esto, apareció ese bifaz del que os hablo, de un color muy bonito, de una piedra que es impropia de la zona, que es desconocida en los alrededores de Atapuerca, muy bien cortada, de un color muy bonito, que los investigadores llamaron Excalibur. Excalibur con la pretensión de reconocer que es la primera muestra de respeto por la vida humana, la primera ofrenda votiva de un hombre por otro hombre, la primera demostración de la cultura de la muerte, la primera demostración de que somos humanos. No hay la certeza de que esto sea así y hay discusión. Se dijo que Juan Luis Arzuaga se había lanzado al tirar esta tesis, al defender esta tesis. Pero realmente es emocionante pensar que hace 400.000 años, por primera vez, hubo ya un reconocimiento de la dignidad de la vida humana que después ha sido reconocida por todas las culturas, porque Yahvé le dice a Caín, ¿dónde está Abel? ¿Dónde está Abel? O porque el Código de Hammurabi, que es el primer texto legal que conocemos, el Código de Hammurabi nos habla de que si un hombre golpea a otro libre en una disputa y le causa una herida, que el hombre jurará, aseguro que no lo golpee adrede y pagará al médico. Si un hombre ha ejercido bandidaje y se le encuentra, será condenado a muerte. Es decir, la defensa de la vida humana está casi en la esencia de la cultura, de todas las culturas. Pero cuando llegamos a la Ilustración, que pone en el centro de la cultura al hombre como centro de organización de la vida social, entonces llegamos al ámbito de castigar la muerte, como decía Carmignani, partiendo de los textos romanos, que el homicidio es la muerte injusta de un hombre.
o la muerte injustamente perpetrada, ¿no? Homicidium es hominis caedes ad homine injuste petrata. Bien. Bueno, pues el homicidio, conseguimos una manifestación en las inmediaciones que es lo propio de estos tiempos en Asturias, ¿no? En Asturias y en toda España. Bien, yo lo que quería decir es que el homicidio se convierte con el derecho penal de la Ilustración en el centro de los problemas penales, precisamente porque el hombre es el centro de la Ilustración. ¿Qué pasa? No, nada. ¿Qué era? Estos son Basureros. Basureros. Exacto. Y basureros mañana saben Dios quién es. Los viernes funcionarios. Eso. Y los abogados ya veremos cuándo. El lunes. Los lunes. El lunes, ¿no? Claro. Si es que la cosa está que arde. Pero centrándonos en el tema, yo lo que os puedo contar es que no sois juristas de la dictadura, juristas que hayáis trabajado en tiempos de la dictadura, pero cuando nosotros estudiamos el Código Penal, los que sí lo somos, el homicidio estaba en el artículo 407 del Código Penal y en la parte general acababa en el 120. Había por delante todo un conjunto de artículos relativos a la defensa de otros bienes jurídicos que no fueran la vida. Hombre, la secesión estaba por delante, la sedición, en fin, la sedición, ¿no? La rebelión, los delitos contra la sociedad estaban por delante. Y finalmente en el 407 llegábamos a la vida. Pero cuando los códigos son democráticos y recogen la cultura de la Ilustración, el primer artículo del Código Penal que te encuentras como derecho penal especial es el homicidio. Porque la vida del hombre individualmente considerado es el valor superior del ordenamiento jurídico en los códigos democráticos. Y esto ha ocurrido desde que la Ilustración va dando tumbos desde 1789, convirtiendo al homicidio en lo que es el centro del derecho penal. Y dentro del homicidio como centro de derecho penal, los problemas fundamentales han estado en la determinación de la relación de causalidad, es decir, la determinación de la responsabilidad de quién es responsable de la muerte de otro. Creo que no habréis estudiado siquiera la teoría de la equivalencia de condiciones. ¿Sí? La conditio sine qua non, que es ¿quién es responsable? Son responsables todas las causas que anteceden a aquella que si la quitamos no se habría producido el resultado, pues entonces esa es también causa del homicidio. Todas las causas que son conditio sine qua non, claro, esta tesis hubo que matizarla, se matizó con la teoría de la relevancia. Hombre, sí, hay muchas causas, pero la relevante es... y dentro de la relevancia, ¿y quién define qué causa es relevante? Bueno, sociológicamente ya sabemos, finalmente se llegó a las perplejidades del finalismo de decir, oiga, las acciones humanas no son acciones ciegas. ¿Y cómo reprocha usted un crimen culposo si no hay una acción ciega? Porque en el crimen culposo no hay ninguna persecución directa del resultado que se reprocha. Finalmente, el normativismo desde 1970 en adelante parece que ha aclarado la teoría de la imputación objetiva que tenía que ver con Kelsen. La teoría de la imputación objetiva son causas relevantes para el derecho penal, aquellas que el ordenamiento dice que son relevantes. Y en función de eso, hay dos principios de la causalidad jurídica que hay que tener en cuenta. El primero, la prohibición de regreso. No se debe castigar al carpintero que hizo la cama por el delito de adulterio que se comete, ¿no? Prohibición de regreso. La causa eficiente está en la causa inmediata que sea verdaderamente relevante del daño producido. Y segunda, como en general las cosas son tan complejas que se puede dar una conferencia mientras escuchamos cohetes y pensamos en que hay una manifestación de basureros, como las cosas son tan complejas y las relaciones causales pueden ser complejas. Segundo principio de la causalidad, el principio de confianza o confianza legítima. Yo debo, si soy el cirujano que intervengo en la operación, confiar en que el anestesista hace su trabajo bien. Y si se le exige que vigile al anestesista, entonces tenemos que hacer dos equipos para hacer una intervención quirúrgica.
Estos dos principios, prohibición de regreso y confianza legítima, son los principios que han configurado la imputación objetiva, la relación de causalidad por la que nos regimos ahora. Y dicho esto, contada esta situación, yo os quería presentar un caso que he llevado recientemente, aunque antiguo, de un trabajador gallego, un canteiro galego, que fue contratado para hacer un chalet muy elegante en Majadahonda, al lado del chalet de Beckham. Un chalet importante, Yo creo que son miles de metros cuadrados lo que tenía aquel chalet. Había reservado para el personal de limpieza de servicio más espacio que la casa donde yo vivo, o sea que la cosa... Y aquello había que forrarlo todo en granito, para lo que se contrató a los gallegos. Y se contrató a los gallegos para la construcción entera forrarla en granito. Allá fue Melchor, contratado, y un día que había llovido, llegó el camión con las piedras de Carballiño, con las losas aquellas de granito, que creo que habréis visto en las carreteras viajar a los camiones con las losas en forma de pirámide, así, abatidas unas sobre otras. Entonces aquel día había llovido, el camión no pudo hacer la descarga donde la hacía habitualmente, la tuvo que hacer en la calle de afuera, de aquella urbanización privilegiada y tan exclusiva, y hubo primero que descargar la mitad de las piedras que estaban en este sentido, y una vez que se descargaron con la grúa, interviniendo Melchor, el del camión dio la vuelta y desataron las cadenas que habían sujetado, y las piedras, como ya no tenían el apoyo, se le vinieron encima a Melchor y perdió la vida. Estaba Melchor enfrente y perdió la vida. Claro, defendíamos a la viuda de Melchor, y la juez de lo penal número 5 de Madrid, hija de alguien que fue presidente del Tribunal Supremo, creo que hija o nieta, Sainz de Robles y apellidas. Federica II, presidente del Consejo del Poder Judicial. Bien. Primer presidente. Bien, pues nos dictó una sentencia en la que con exclusiva, o sea, con correcta aplicación de toda la doctrina que hemos venido diciendo, le dice: oiga, vamos a ver, Melchor se colocó delante de las piedras. En otras palabras, eso no se le ocurre ni al que asó la manteca. Es verdad que el que usaba la grúa era su empleador, su empresario, pero es verdad que él se colocó allí, que le habían advertido en varias ocasiones que no se colocara allí, que él por torpeza, porque no tenía mucha experiencia, pues incumplió, que la maniobra no se paró y que cuando se desataron las piedras le aplastaron. Establecemos sin lugar a dudas que Melchor, el fallecido, se encontraba delante, en vez de, como hubiera sido la posición correcta, al lado de las losas que lo aplastaron. El empresario, aunque estaba presente cuando se realizó la maniobra de desatar las losas, y aunque sabía que la posición de Melchor, el fallecido, no era correcta, no puso la colocación del albañil en discusión y permitió al camionero que soltase la cadena que liberó las losas que finalmente aplastaron a Melchor. La primera sentencia, la sentencia esta, absolvió al empresario de responsabilidad porque el acto realizado por Melchor, el fallecido, de situarse frente a las piedras en vez de a un costado, es un acto generador de riesgo hasta tal extremo que la omisión de la observancia de otras normas laborales o preventivas del sector no puede ser definida como generadora de peligro, del peligro que ha materializado la muerte del trabajador. ¿Veis? Claramente. Con pura aplicación de la teoría de la imputación objetiva del normativismo y de la causalidad con la que venimos hablando. Y esta tesis es la que se ha empleado en el asunto de Spanair. El asunto de Spanair es sencillamente que, como sabéis, el día de autos, los pilotos constataron que había un
un indicador de calefacción que no podía encenderse cuando el aparato estaba en tierra y que se encendió. Y entonces los pilotos, en razón de esto, lo que hicieron fue, por un lado, mandar aviso a Mallorca, donde estaba la sede de Spanair, de oiga, que me ha pasado esto, y simultáneamente mandar el avión, abortar el despegue y mandar el avión a hangares para que los técnicos revisaran qué era lo que pasaba. Llegaron los técnicos, revisaron aquello y dijeron, una avería rara. Esto del RAT es raro. Pero bueno, cogieron el manual del avión y dijeron, bueno, se puede despachar el avión sin arreglarlo. No se arregla porque se despacha el avión en forma MEL, con los dispositivos mínimos para que pueda volar. Y eso hicieron. Después se sabría que ese tipo de aviones habían tenido 108 averías idénticas de este estilo en los 10 años anteriores, no en España. Pero el tipo de avión había tenido 108 averías idénticas. De todas las averías que había tenido el avión, solo en 2 ocasiones se había resuelto el problema de la forma que lo resolvieron los técnicos españoles, para los que la avería era rara. Y lo resolvieron no siguiendo las indicaciones que había dado Boeing de decir, bueno, cuando te pase esto de que el RAT no funciona, tienes que sustituir un relé que se llama R25. Tienes que sustituir un relé por el que pasa la calefacción o la electricidad tanto para el RAT como para el TOWS, que es un sistema de control de que los alerones están bien colocados. Entonces, pero no sustituyeron ese relé y no lo sustituyeron, y después del accidente se verificó que ese relé, el R25, ese relé había funcionado. No es que por no sustituirlo estuviera la causa en que habían dejado que estuviera la causa del accidente en que habían dejado ese relé puesto y no hubiera llegado electricidad al sistema de aviso TOWS. No era esa la causa. Aunque ya digo que lo normal, lo que Boeing había recomendado siempre, es que se sustituyera este relé. No se probó que esta era la causa del accidente. Y por tanto, no probándose esto, y siendo claro que Boeing había recibido indicaciones o recomendaciones de la Autoridad de Aviación Civil Americana para que se instalara en ese tipo de aparatos un modelo de vigilancia de que estaba operativo el TOWS, de alarma de que estaba operativo el TOWS, había recibido la recomendación de que corrigiera el avión para que existiera esto a raíz de un accidente que hubo en Detroit en 1987. Pero esa recomendación era una recomendación. Detroit, o sea, McDonnell Douglas no la siguió, y no se siguió porque se confió en solucionar el problema de evitar que no tengan aviso los pilotos de que el TOWS, el sistema de configuración de alerones, funciona. Se confió en que eso se solucionaba mediante una lista, mediante 3 listas. El repaso de 3 listas daba como consecuencia la necesidad, o sea, la seguridad de que no tenía por qué haber un error en el aviso sobre la configuración de alerones. De manera que con esta situación técnica de que se despachó el avión en forma MEL con el sistema de seguridad mínimo pero bastante para poder volar, y con la confianza en que se iban a hacer las operaciones correspondientes, se despachó el avión y volvió a salir a pista. Y cuando volvió a salir a pista, el comandante toleró que alguien extraño a la tripulación entrase en cabina. Y acto seguido hicieron el repaso de las 3 listas que tenían que hacer y iniciaron la maniobra de despegue. Está acreditado que maniobra de despegue que se realizó sin que el TOWS avisara de que no estaban configurados los alerones, y que este fue la causa eficiente del siniestro que hizo perder la vida a 154 personas. Creo haberlo resumido bien. De manera que para la Audiencia Provincial de Madrid, la sección 5ª, en los autos que dictó en septiembre de este año,
no había ninguna posibilidad de reprochar penalmente a los técnicos que habían hecho la revisión del aparato, que por cierto tampoco se apercibieron, como Spanair, tampoco se apercibieron de que el mismo avión había tenido esta avería 2 veces el día anterior. Entonces, para la audiencia se entiende que no hay posibilidad de reproche, porque la causa eficiente del siniestro está en la dejadez de los pilotos y tripulación, al tiempo de hacer la lista, de cumplimentar esto de las 3 listas de seguridad. Concretamente, en otros accidentes como lo ocurrido en Detroit en 1987, que dio lugar a la emisión de una recomendación por parte de la autoridad aérea estadounidense para que se subsanasen las disfunciones del TOWS de las que os he hablado, ¿no? No obstante lo cual, ni el fabricante corrigió la deficiencia, ni la autoridad española prohibió que la aeronave operara con ella. No puedo leer mucho con esta... Sí, hay un batiburrillo de ruidos de todo tipo. Pero bueno, yo en esto... Entonces, me apoyan, creo que me apoyan, sí. No se consideró entonces obligar a los fabricantes a instalar el sistema de aviso del TOWS y se permitió que las aeronaves volasen sin él, probablemente porque se valoró como accesorio el tema este del sistema de seguridad del TOWS, y se puso el acento en otros sistemas o procedimientos que aseguraban la adecuación de la configuración del despegue, entre ellos las comprobaciones realizadas por los pilotos y también la propia revisión del TOWS antes de cada vuelo. Sí se recomendó el sistema, pero se permitieron los vuelos sin él. Si se recomendó el sistema, pero se permitieron los vuelos sin él, es indudable que el riesgo inherente se situó normativamente dentro del área de lo tolerable. La consecuencia es que en este caso no fue infringido ni por el fabricante ni por la autoridad civil española la responsabilidad del tema, y por tanto, dicen otros pasajes, la responsabilidad está exclusivamente en los pilotos y la tripulación, responsabilidad esta que no da lugar a que se siga la causa porque están muertos. Es decir, este ha sido el ejercicio de echar la culpa al muerto, Claro, sí, Lo más fácil. lo más fácil, sí. con impecable uso de la técnica de la imputación objetiva, con prohibición de regreso, porque la causa del accidente está en que se distrajeron en el tema. Frente a esta historia, en la apelación del asunto de Melchor, yo recordé el asunto del Leinenfager. ¿Qué? El asunto del Leinenfager, que es la historia que ocurrió en una compañía de taxis alemana en 1895. Había allí un conjunto de taxis que en aquel tiempo funcionaban como carruajes. Esto siempre tan original. Y sabéis, esos carruajes iban llevados por 2 caballos, arrastrados por 2 caballos. El Leinenfager era un caballo que tenía la costumbre de mover la cola, coger las riendas y dejar sin control al carruaje. El caballito. Esa es una categoría de caballos que existen. Son caballos que aprenden la técnica de yo muevo la cola, cojo la rienda y a mí el cochero no me molesta más. Y llevaba un cochero trabajando en esto, en esta compañía. ¿Era el nombre del caballo o es el tipo de caballo? Es el tipo de caballo. Y llevaba un cochero trabajando en esta compañía, que os diré cómo era la compañía, el Leinenfager. Aquí está, KZG. Bueno, llevaba un año trabajando y un día el caballo hizo de las suyas. El 19 de julio de 1896, el mencionado caballo consiguió enlazar las riendas con la cola cuando iba el carruaje efectuando un determinado trayecto. Al intentar el cochero liberar las riendas, el caballo se desbocó y, perdido por completo el dominio del vehículo por parte del cochero, el carruaje atropelló al herrero B, que iba a un lado de la calzada, causándole fractura de una pierna. ¿Qué pensáis que resolvieron los tribunales alemanes de 1896 sobre el Leinenfager y el cochero? ¿Sabe?
En primera instancia, al cochero lo condenaron. Porque Bueno, si, conductor, si ¿no? miras, si miras la causa eficiente del atropello, Es el responsable, es el conductor. no hay posibilidad de regreso. Es el conductor. Es el conductor. Ya sabías tú Pero que claro, tenías claro, un claro, Leinenfager, claro, claro. Claro, claro. ¿no? Ujú. En apelación, el Tribunal Superior dice, el cochero sufría una situación coactiva al tener que obedecer a su patrón, así como una razonable preocupación de perder su trabajo y su pan si se negaba a salir con el caballo. No se puede exigir al cochero como un deber perder su puesto de trabajo no saliendo aquel día. Desde esta temprana sentencia está claro en derecho penal de las democracias que la imputabilidad del trabajador y la exigibilidad de una conducta distinta están moduladas por la existencia de una situación coactiva en el ámbito del derecho laboral que se entiende existe por la razonable preocupación de perder su trabajo y su pan si se niega a salir con el caballo. ¿O creéis vosotros que Melchor se subió en lo de las losas a aquel camión en ejercicio de su libérrima voluntad de ir a ejercer un derecho de goce siendo un gallego ese día al sol en Majadahonda encima de un camión lleno de losas? ¿Será que estaba Melchor empeñado en ganarse su pan con el sudor de su frente? ¿Será que estaba Melchor no ejerciendo su libérrima voluntad civil, sino buscando sacar adelante a su familia? Y cuando eso es así, ¿no tienes de alguna forma una situación coactiva en la que puedes tener que asumir riesgos que no asumirías si estuvieras en otro sitio? Por ejemplo, llevar un Leinenfager, que no lo llevarías si no es porque te puedes quedar sin trabajo. O colocarte torpemente delante de las piedras porque tienes que ganar el pan con el sudor de tu frente. Es decir, en estos casos, ¿existe una posibilidad de regreso? ¿O no existe? Y si hay que echarle la culpa al muerto. El Tribunal Supremo nuestro, haciéndose eco de la existencia del delito de omisión de la adopción de las medidas de seguridad, de las medidas de prevención de riesgos previstos en el artículo 316 de nuestro Código Penal, en sentencia del 19 de octubre de 2000, pugnaba por una tesis distinta de la clásica en torno a la posibilidad de regreso, que es que no es el trabajador, la víctima, la que se introduce voluntariamente asumiendo el riesgo existente en el peligro creado previamente por el empresario al ordenar trabajar en determinadas condiciones. Es el empresario y nadie más que él quien crea un peligro sobre el trabajador respecto del que tal empresario tiene una posición de garante. No es de recibo pretender achacar a la víctima el que no se hubieran adoptado las medidas de precaución que no le habían sido informadas, de modo que tampoco estaba impuesto en el riesgo que corría al realizar el trabajo que se le había encomendado. Ni la víctima ha contribuido con una negligencia decisiva a la producción del resultado, ni le puede ser aplicable el principio de prohibición del regreso por autopuesta en peligro o, por consecuencia, por el principio de la propia responsabilidad del trabajador. ¿Lo veis? ¿O aburro yo con este Está claro, asunto? está claro. Adelante. Este es el tema. Es decir, si me dices que los 154 que fallecieron son las víctimas de un descuido de la tripulación, quizá yo te pueda decir con Rossin que no es en el ámbito del derecho penal exigible a los trabajadores el desempeño de la exactitud en el cumplimiento de sus funciones todos los días y a todas horas. O, si queréis, con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales española, que en el artículo 15, que el empresario es garante de que el puesto de trabajo tenga las medidas de seguridad necesarias para desempeñar el trabajo, incluso contando con que la efectividad de las medidas de prevención de riesgo laboral
tienen que alcanzar a computar también la posible negligencia del trabajador. Dice nuestra ley de derechos de prevención de riesgos laborales, no las negligencias temerarias del trabajador. Y con esto se quedan tranquilos, pero la verdad es que la directiva con la que se traspuso la ley de prevención de riesgos laborales no dice esto de la negligencia temeraria es el límite. Lo que dice es las obligaciones del artículo 5 de la directiva 89-391 de 12 de julio, con la que viene, es la directiva marco de prevención de riesgos laborales. Las obligaciones de los trabajadores en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo no afectarán al principio de la responsabilidad del empresario. Es decir, quizá me puedas decir que hay una responsabilidad del trabajador porque se ha descuidado en la revisión de las listas que tiene obligación de hacer al tiempo de volar y por tanto se ha descuidado de vigilar si el sistema TOWS estaba encendido y si los alerones estaban configurados correctamente o no. Pero eso no afecta a la responsabilidad del empresario. Es decir, si usted como empresario configuró un puesto de trabajo en el que ese riesgo existía, ese riesgo que existía, usted tenía obligación de configurar el puesto de trabajo con las medidas de prevención suficientes como para contar con la posibilidad de que la tripulación se distrajera. ¿Me explico? Por tanto, yo no coincido con esta tesis y afortunadamente me hizo caso la audiencia de Madrid, no la sección 15, que es la que ha dictado los autos estos, sino la sección 17, y revocó la sentencia, efectivamente, entendiendo, a ver si os lo leo. Pero no es el caso de Spanair, en ese caso. No, en el caso de Melchor revocó la sentencia diciendo el empresario era responsable. Es verdad que Melchor hizo lo que no se le ocurre ni al que asó la manteca, pero es verdad que el empresario tenía la obligación de configurar ese puesto de trabajo, incluso contando con la posibilidad de que el trabajador se colocara indebidamente allí, y no debió permitir la configuración de ese puesto de trabajo. Y por tanto ahí hay una responsabilidad del trabajador, pero no existe la posibilidad de regreso. No me puede usted parar la posibilidad de reprochar al empresario la falta de existencia de las medidas de seguridad exigibles en el puesto de trabajo. Esta tesis de la sección 17 de la Audiencia de Madrid Es un poco lo del buzo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues el delito de riesgo de prevención de riesgos. esta tesis de Cumplimiento sentencia de de normas de prevención de riesgos. Pues esta tesis de 24 de abril de 2012, que además coincide con la del Tribunal Supremo de 19 de octubre del 2000 que os he leído, lleva aparejada a decir, oiga, la responsabilidad del trabajador, incluso si temeraria, no impide reprochar penalmente al empresario Y condenar al empresario. y condenar al empresario. No impide reprochar y condenar al empresario. Claro, esta tesis, ya digo, de una sección vecina, aplicada al caso de Spanair, no habría dejado huérfanos de tutela judicial a la familia de los 154 fallecidos. Hombre, lo que pasa es que lo penal, Antonio, eso es un poco complicado, ¿no? Yo, vamos, de haber estado en ese juicio, habría solicitado desde el perito de establecimiento penal, porque es más fácil ir a la vía civil. Así Y obtienes mejores indemnizaciones. Claro, yo lo hice así en el bodegón. Mejores indemnizaciones está por ver. Bueno, Está por ver. Porque aquí la clave de eso es el asunto de Spanair. Son 154 delitos de homicidio imprudente, los reprochados. Pero ningún delito contra la omisión del deber de prevención de riesgos laborales del artículo 316 en relación con esas 154 muertes. Nadie se planteó. Nadie se ha planteado que Pero los siempre no se pilotos plantea estaban nada. trabajando. Que los pilotos estaban trabajando. Y este tema de que los pilotos estaban trabajando altera, porque efectivamente, desde el Leinenfager, si tú tiras por la vía de decir, bueno, vamos a ver, entonces el cochero, o sea, el herrero ese que caminaba por la calle y le partieron las piernas, le partió la pierna al coche, ¿qué le pasa? Hombre, en el desarrollo jurisprudencial de nuestro artículo 1902 del Código Civil, lo que le pasa es que te puedes ir a una responsabilidad cuasi objetiva de la empresa, y puesto que la empresa se está lucrando por el giro tráfico de llevar pasajeros en la compañía de taxis,
tiene que responder de la responsabilidad civil en responsabilidad quasi objetiva, porque cuius cómoda, eius danna. ¿De acuerdo? Pero responsabilidad penal, en el asunto de Leinenfager, el tribunal alemán lo que dijo es, no la tiene el cochero. La evolución posterior ha sido, bueno, la responsabilidad penal no la tiene el cochero, pero la puede tener el empresario, siempre y cuando se omitan las medidas de seguridad. Y la puede tener el empresario supone que esto que han dado por válido de decir, no, las medidas de seguridad aconsejadas por la Dirección General de Aviación Civil norteamericana, esas medidas de seguridad se aconsejaron pero no se atienden. Pero no se atienden. Y se permite que la tripulación se monte allí confiando en que hagan correctamente el tema de las listas. Y no bueno, lo que decía Rosin, la exactitud mecánica no es exigible a las personas todos los días de su vida en el desarrollo de su actividad laboral. Y si la exactitud mecánica no es exigible, no existe posibilidad de regreso, y la dilucidación de si hay o no responsabilidad por parte de la empresa y de aviación civil es algo que es necesario que se pueda realizar en el ámbito del trámite, en el trámite de lo penal. Yo no digo que existiera, digo que aquí se ha impedido que se dirima, que se discuta. Sí, a nadie se ocurre plantear. Pero es sorprendente que no, porque oye, es un tema eso, que hay cuestiones laborales por detrás, pues plantear el homicidio en concurso con el 316 es lo normal. Es sorprendente. Sorprende que entre tantos abogados, imagino que eminentes, no hayan planteado eso, ¿no? Pues aquí tienes los autos y no. ¿Sabes otro caso en que no se ha planteado eso? En el Prestige. Apóstolos Mangouras es un trabajador en el desempeño de sus funciones. Sí, claro. Pero eso llama la atención, ¿no? Porque, tú dices, Antonio, yo hubiera planteado enseguida que esto es responsabilidad civil. En el caso de Spanair, yo creo que esa responsabilidad civil ha llegado el momento en que a lo mejor hay que empezar a plantearse cómo es posible, qué significa que el piloto avisase a Mallorca de que tenía esta avería, que Mallorca, la central de Spanair de control, no vinculase eso con que ese mismo aparato había tenido 2 veces la avería el día anterior. En tercer lugar, que no vinculase eso y que los mecánicos no tomasen, porque tenían oportunidad de enterarse de esto atendiendo a un libro, no tomasen la iniciativa de enterarse y la empresa tampoco les avisase de que eso era así y no se enterasen de cómo habían resuelto la avería en el día anterior. Y además de esto, ¿por qué no se siguieron las instrucciones que se habían dado por parte de la aviación civil? Y dicen, no, eso es un riesgo permitido. Eso de que es un riesgo permitido lo dice la audiencia y yo no lo tengo tan claro. De verdad, un pasajero que se monta en un avión comercial, ¿le puedes decir a la cara, ese es un riesgo permitido? El que haya ocurrido un accidente en 1987 en Detroit, el que la autoridad de aviación civil haya dicho que por favor se corrija esto estableciendo un nuevo mecanismo de aviso de que el TOWS está funcionando o no. Y no se ha hecho eso, pero se entiende que es un riesgo permitido. Díselo a los pasajeros, díselo a las familias de los pasajeros, que eso es un riesgo permitido. Yo creo que las familias al menos tienen derecho a discutir si eso era un riesgo permitido, o los que se permitieron el lujo de que los aviones circularan así en España fueron las autoridades de aviación civil y la empresa que no cumplimentó las recomendaciones que le había dado la autoridad norteamericana. Y lo digo porque de la misma forma se dice ahora, el Prestige era un buque que era antiguo, que era una calamidad flotante, que era, sí, un féretro flotante, ¿no? Un féretro flotante, lo que queráis, sí. Hay una lista de países que no dejaban circular al Prestige, pero no está España entre ellos. Y entonces se dice, no, la culpa es del capitán, que era viejo y llevaba un barco viejo. La culpa es de Apóstolos Mangouras, que era viejo y llevaba un barco viejo. Y por haber llevado un barco viejo. Y yo no hago más que acordarme del carpintero que hizo la cama.
del carpintero que hizo la cama, es responsable del adulterio. Yo no hago más que acordarme, porque de verdad que Apóstol Armangouras llevaba un buque que era un desastre, sí, pero los españoles no le permitimos, no le prohibimos circular por nuestro corredor, por el corredor que circula, que discurre al lado de nuestras costas, a 30 millas de nuestras costas, dentro de nuestras aguas jurisdiccionales. Nosotros no se lo prohibimos, pero la culpa es de Apóstol Armangouras. Me debéis reconocer de que son tiempos en que estas cuestiones deben dilucidarse, porque ¿qué es lo que hay que dilucidar en lo que ha pasado en Madrid con la sala de fiestas? La responsabilidad de la administración del Estado. Y solo responsabilidad administrativa. De la empresa, ¿no? De la empresa y bueno, sí, de todos. De todos. Yo creo que a pesar de que lo que estamos sufriendo es una crisis de contracción económica, lo cierto es que las empresas que van a pervivir son empresas capaces de realizar cosas muy grandes. Llevar 700.000 toneladas, creo que eran, no, 70.000 toneladas. Llevar 70.000 toneladas de petróleo es una cosa muy gorda. Transportar 70.000 toneladas es una cosa muy gorda. Llevar 154 pasajeros es una cosa muy gorda. Permitir que haya 10.000 ciudadanos en una fiesta es una cosa muy gorda. 18.000. Son cosas, las empresas que van a quedar en la actividad económica son empresas que hacen cosas muy importantes. Como Oviedo. Sí, pero esas empresas, el Oviedo reúne multitudes en los estadios, ¿eh? Y a estas alturas yo creo que el echar la culpa al muerto no constituye la solución jurídicamente sensata en este caso. Esto es la convicción mía. Yo creo que debemos trascender los orígenes del Leinenfager y debemos llegar a depurar responsabilidades, incluso penales, y esto claro, ahora la prensa lo pide en el Ayuntamiento de Madrid, pero debemos poder depurar responsabilidades, incluso penales, sin estar afectados o limitados por la prohibición de regreso. Pero ahora que hay fiscales especialistas en todos estos temas de delitos contra los trabajadores y de prevención de riesgos, lo extraño es que no intervengan esos fiscales especializados en esos temas para Si no se lo mantener plantean esa desde ese punto de acusación. vista, no se lo plantean desde ese punto de vista, se lo plantean, bueno, pues, Sí, bueno, pero un una fiscal, negligencia. cuando acusa, sabrá que hay un homicidio y que a la vez La está fiscalía- relacionado pues, con el tema de delito contra los trabajadores. La Y hay fiscales, de hecho, especializados. Por ejemplo, en Sí. Asturias tenemos uno Sí. dedicado a esos temas. Sí. La fiscal que llevó especializada en el asunto de Melchor se enteró de que participaba en la apelación el mismo día de la apelación, porque le pasaron el expediente. Oye, a las 10 en la audiencia. Sí, pero formuló operación el fiscal. Había formulado apelación Pero nada. y la fiscal se enteró una hora antes de que tenía que defender este asunto. Entonces, ¿cuáles son los asuntos que está viendo la Fiscalía como la Fiscalía de Defensa de los Trabajadores? Aquellos que se intitulan porque ha intervenido la Inspección de Trabajo, porque hay los que son de libro y los que son trillados. Sí, sí. Pero ni el Eso Prestige, es totalmente. ni Spanair, ni lo de... Y os apuesto que ni lo de Madrid se mirará desde la perspectiva de que allí había trabajadores trabajando, aparte de los empresarios. Y creo que eso rompe la barrera por la vía Claro, del 316. claro. Bien, yo ya no tengo Bueno, lo que más. pasa es que, vale, los trabajadores trabajando, Puede ser la copia. responsabilidad de la empresa, en su caso de la administración. Pero ¿hasta qué punto esa responsabilidad es penal y no es simplemente civil? Es decir, en el caso de Spanair, o en el caso de Melchor, o en el del Prestige, o en el de la Arenas, desde el punto de vista de los trabajadores y de la actitud de la empresa respecto a los trabajadores, ¿no es más una responsabilidad civil que penal? Yo creo que cuando hay 154 muertos es muy difícil decir que eso no tiene relevancia penal. Bueno, Antonio, me vas a decir, es un poco fuerte. Yo creo Fuerte, ¿no? es que la vida humana, Claro, pero yo creo La que relevancia penal no se puede quiero determinar por decir- el número de fallecidos. Sí. ¿Tú crees que sí? sí, yo creo que el valor, el bien Tiene que haber un jurídico, dolo, una intención. no, yo creo que el bien jurídico superior a proteger es la vida humana. Y creo que cuando se pierden 154 vidas humanas
al menos tiene que estar el debate abierto para que los que son deudos de los fallecidos puedan discutir si eso tiene relevancia penal o no. Que no se puede abordar el tema a priori con el mecanismo de echar la culpa al muerto. Hombre, efectivamente, claro, en este caso es para él, es que su asunto es sobreseimiento, sin llegar a juicio ni nada. Es que oye, lo del Prestige no, porque llegaron a juicio y están en juicio. Pero si no es para él. No, no, pero el juicio del Prestige, curiosamente, el No, debate, no va por ahí, sí, va el por debate otro lado. que está habiendo es... Por otro lado. No, el debate que está habiendo es echarle la culpa al piloto. Claro. De la misma forma. El debate, aunque parezca mentira, es el mismo. Sí, no murió, pero le echa la culpa a él. La culpa es del piloto. Tú tienes un piloto, un capitán, que no es el capitán Esquifino que sale huyendo del Concordia. ¿Eh? Del Concordia. No, tú no tienes un capitán como ese. Tienes un capitán que ve cómo está el buque, que tiene una escora de 25-30 grados y que dice... y coge el teléfono angustiadamente, decía López Sola, angustiosamente en 3 ocasiones me llama, sáquenme de aquí a la tripulación. 24 filipinos que llevaba, sáquenlos, y lo sacan. Y ya están preparados para salir el jefe de máquinas y el oficial, pero preparados con el cinturón, cuando dice Apóstol Mangura, bueno, yo me quedo. ¿Cómo que te quedas? Sí, vamos a ver si puedo salvar el buque y la carga. Yo me quedo. Y van los otros y dicen, no, si tú te quedas, nosotros nos quedamos. Y se quedan 3. Cuando acaba de pedir que se salven las vidas humanas de 24, se queda allí a intentar salvar la carga porque tiene que verificar a ver si puede. Y el tipo es capaz de que la escora que tenía el buque la arregla con unas chapuzas que hace allí, porque es con unas chapuzas, la arregla y adriza el barco. Y el día 14 el barco está adrizado, no está inclinado, está así. Y dicen, no, el apóstol Mangura lo que hizo no tiene relevancia, lo que tiene relevancia es que tardó en darme el remolque y tardó en no sé, están queriendo obviar que ese hombre estaba en el ejercicio de las funciones propias de un capitán de buque, hasta el heroísmo. No fue Esquifino huyendo, puso en peligro su vida y la de los que se quisieron poner en peligro para intentar salvar el buque y la carga. Y consiguió el día 14 colocar el buque aderizado y tal. Y eso no lo quieren ver. No quieren ver eso. Solo quieren ver que era un capitán viejo de un buque viejo. Porque la administración lo que quiere es que no se vea eso. Porque en la medida en que eso se vea, pone muy en cuestión quién tiene que atender a las responsabilidades civiles derivadas del siniestro y veremos si las responsabilidades penales. ¿Me explico? Las civiles las tengo claras, Antonio, pero las penales... No, las civiles yo tampoco... Es más complicado. No, bueno, el delito ese contra los trabajadores, Sí, está ahí. respetar está ahí. No, y las penales es más complicado en el sentido de decir, y el responsable de la administración que no está a la altura del nivel de heroísmo que tiene Apóstolos Manguras y permite el desastre ecológico, ese no es tan responsable como el responsable de la administración que no está a la altura de los... Penalmente yo me niego a aceptar. Bueno, pero aquí es la responsabilidad patrimonial. Vamos a ver, en este caso la administración decide, bueno, pues el buque que vaya lo más lejos posible. Podría haber dicho, el buque que entre en la bahía de La Coruña. No, pero dice... Por ejemplo, pero no, decide mandarlo lo más lejos posible. Claro, a toro pasado es fácil decir, bueno, es que tenía que haberlo metido en Puerto de La Coruña. Bueno, pues en aquel momento es una decisión que tuvo que tomar alguien, López, el director general de la Marina Mercante, y tomó lo que creyó que era lo más oportuno. Darle a eso una implicación penal me parece gravísimo. El problema es que son decisiones eso. Yo creo que estamos teniendo el privilegio de examinar lo que pasó para ver si se le puede dar relevancia penal o no al tema. Nunca más, las asociaciones que defienden, que ejercen la acción popular, sostienen que esa decisión tomada de alejar el buque fue una decisión tomada sin seguir el plan de contingencias que había. Es decir, que fue una decisión predeterminada, tomada sin seguir los pasos que había que seguir para llegar a tomarlo. Esto es lo que sostiene la Nunca Más.
Vale, puede que pero tenga eso- razón, eso- puede que tenga razón, Presencia o penal, puede... oiga, no jodas. Sí, sí, puede que tenga razón o puede que no tenga razón. Pero si tienen razón, si se llega a dar por probado que efectivamente la decisión de alejar el buque no se tomó en la forma y modo en que se deben tomar ese tipo de decisiones en este tipo de siniestros, que además son decisiones que dicen que se rigen por el principio de evaluación y reevaluación, porque tienes que estar continuamente revisando lo que has decidido en función de los datos que te van llegando. Entonces, si la decisión de alejar el buque fuera posible cuestionarla desde la perspectiva de el buque se podía salvar, que era lo que afirmaba Apóstolos Mangouras quedándose en el buque. El buque se podía salvar y se podía haber tomado la decisión de salvar el buque y la carga sin necesidad de crear el siniestro ecológico. No, pues dentro de La Coruña no pasaba nada, probablemente, a lo mejor. No lo sé si pasaba o ¿Quién no pasaba. sabe? Pero Pero- si pasa dentro de La Coruña, de la Bahía de La Coruña, ¿qué? Claro, peor. Es que el tema de los riesgos, Claro. claro, los riesgos son inasumibles porque ¿cómo te quedas, Mangouras? Pero destrozas una comarca entera. Pues, Sí, pero los riesgos son inasumibles, pero ¿cómo te quedas en el buque, Mangouras? Claro. ¿Cómo te quedas en el buque? Hazlo de esquifino, escápate. Es que el tema es... tremendo, tremendo. El tema es, los riesgos son inasumibles. Hombre, y tan inasumible es el que yo pierda mi vida y sin embargo me quedo aquí a salvar el buque y la carga. Es que lo inasumible conduce a que Esquifino se suba a la roca y deje al pasaje montado en el barco. Es que lo inasumible... Yo creo que la cosa es más complicada de lo que parece. Insisto sobre lo penal. Lo penal no sé si me cuesta mucho verlo. Me cuesta mucho verlo. No, pero es lo que dice. A la juez del número 5 de lo penal de Madrid también le cuesta mucho. Pero lo que te... Sin embargo, la audiencia... Claro, Pero y el luego tribunal- condena. claro, también le cuesta mucho a la juez del 5, porque en el esquema clásico nuestro, ¿cómo va a tener relevancia penal? Si ahí lo que es determinante es la causa eficiente última del siniestro. Le cuesta mucho. Pero, y además, es que el carpintero que hizo la cama no tiene la culpa de nada. Y cuando estás en el ámbito de lo laboral, no hay esa posibilidad, esa prohibición del regreso. Y la confianza en que todos hacen bien su trabajo, el principio de confianza, la confianza en que el anestesista hace bien el trabajo, tiene que ser también la confianza en que el director general de la Marina Mercante hace bien su trabajo. No que toma una decisión predeterminada a priori. Es que son decisiones que nunca sabes cuál es acertada, es Claro, el problema. sí. Es decir, si dijeras esta decisión, es que hay varias y pueden ser todas acertadas. Sí, pero entonces hay O que todas defenderla. desacertadas. O Sí, todas desacertadas, ya, sí, pero entonces, pues eso es por eso se está sustanciando un juicio tan largo, porque puede ser que no sea desacertada o puedo defender porque la tomé, pero tengo que defenderlo con detalle. Vamos a masticar con detalle eso es lo que se está haciendo, masticar con detalle, pero no excluir que eso pueda significar responsabilidad penal, como no excluir que el autorizar tripular el buque cuando es viejo por nuestro territorio puede tener relevancia penal. Pero aquí en el Prestige se planteó la acusación también con 316 o no. No se planteó, pero a lo ¿Y mejor tú se puede estás ejerciendo plantear. solo acciones civiles? Yo estoy en el caso mío en el Prestige he decidido, me he reservado las acciones civiles y solo ejerzo las penales. Y no formulaste acusación. Si yo formulé acusación, pero provisional. No, pues modificarlo, Claro. Yo creo que ¿Y acusaste personalmente por ahí? yo acusé provisionalmente lo que me dijeron que acusara. Yo ya sabía que íbamos a tener 8 meses de juicio. Aún tengo que elaborar lo que vamos a hacer, ¿no? O lo que creo que podemos hacer o que debemos hacer, ¿no? Tu idea es ir por la vía del delito de... Yo creo, no, yo lo único que digo es que efectivamente han llegado tiempos en que las empresas que van a quedar van a ser muy grandes y van a poder hacer cosas muy grandes y entonces las responsabilidades tienen que ser medidas con lupa, tanto de la administración como del Ayuntamiento de Madrid, de la Administración de Marina Mercante, como del Ayuntamiento de Madrid, como de Aviación Civil, de la administración y de las empresas, que hay que mirar con lupa el tema, que 154 vidas son muchas vidas, que el peligro ecológico es algo que tal, en fin,
que creo que han llegado los tiempos en trascender y la vía del 316 es una vía para trascender la esquema clásico. Sí, pero aquí si el procedimiento, por ejemplo, el único procesado es el capitán, me imagino, no está procesado el empresario. Está procesado el director general de la Marina Mercante. El director general, pero no el empresario. El empresario es que no, es que Claro. el empresario Pues es que si no no lo está he- procesado el empresario, tú no puedes formar acusación contra él, evidentemente. pero no está, Salvo vamos a ver, que yo nunca deseo, particulares. yo desearía que un estuviera procedimiento. procesado el empresario, pero eso tiene también que ver con, es que en el tema del Prestige hay varias cosas. Primero, España ha intentado cuestionar el tema de la calificación del barco como apto para circular en vías internacionales, la clasificación del barco, y ha promovido un pleito en Norteamérica contra la clasificadora que se llama ABS, que ha perdido. Esto, es decir, la culpa es de ABS y no es mía, que yo considero que el buque no estaba en condiciones, el petrolero, porque era muy viejo, y hay otros buques gemelos de él que ya se han retirado y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, vale, hay una lista de países que no pueden, en los que no se dejaba entrar al buque en puerto, pero yo no oí que España estuviera en esa lista, no sé si me explico. Entonces, la clasificación del buque es también querer sacar balones fuera, ¿no? Yo, sin embargo, Antonio, fíjate, desde el punto de vista de la protección de las víctimas, en unos casos y en otros, creo que es más eficaz ir directamente a la vía civil o a la vía administrativa, dependiendo de los casos, que la vía penal. Porque la vía penal es muy larga, es muy complicada y es muy probable que además quede en nada. Sí, sí. Para luego volver a iniciar la vía civil. Hay mucha tendencia Yo a una archivar ocasión que sobre tuve una ese- cosa parecida, que fue la explosión, ¿te acuerdas tú? De un restaurante en Duanco, donde murieron 11 personas, entre otros el jugador de fútbol Rafael de Diego, no sé si te acuerdas, en el año 83. Se hicieron unas diligencias penales y yo fui a ver al fiscal para que me lo sobreseyera. Porque era ser tan absurdo meterse en eso, para que al final condenaran al pobre Luis Ulesia, el del restaurante El Bodegón, el dueño, que además no iba a poder pagar. Porque lo que nos interesaba era ir contra la administración que había permitido la instalación de unas bombonas de butano en malas condiciones. Claro, es que el tema de ir contra la administración, Claro. es que el tema de ir contra la administración, primero, ha habido una reforma del Código Penal hace poco, Inversor, ya sabes. sí, pero ha habido una reforma del Código Penal hace poco admitiendo que las personas jurídicas puedan ser autores de delito. Esto es relevante también en esto que estamos hablando, porque, pero en el caso de los petroleros, lo que es verdad que hay muchas banderas de conveniencia, empresas creadas ad hoc y tal y cual, pero también lo hemos vivido en el ámbito de la construcción, es decir, empresas creadas ad hoc para hacer un Pero lo que edificio. desde el punto de vista de la protección de la víctima es más eficaz y más rápido ir directamente al procedimiento que corresponda, sea civil o administrativo, que no ir al procedimiento penal, que puede acabar en nada, perdiste un montón de años y iniciar el pleito ese propiamente. Pero a lo mejor es la propia víctima también la que te pide esa, ¿no? Sí, Pero pero la víctima lo que necesita es una compensación, porque no arregla nada porque La condena porque penalmente al otro. igual no, ni cumple prisión ni le sirve de Claro, nada. claro. yo no lo tengo tan claro porque sí sé que depende, ¿no? Pero sí sé que en principio una condena penal fuerte conlleva una admisión de responsabilidades civiles fuertes. Eso Sí, no está en ningún Pero ¿quién tratado va a estar de detrás derecho. y que pueda responder de esas responsabilidades civiles? Porque, claro, Evidentemente, es para él, por ejemplo, evidentemente en una está en causa quiebra. penal como la de Melchor, evidentemente, Pero me tenía que haber seguros ahí. claro. Tiene que haber seguros en España. Es, por en lo ejemplo. general, es que tiene que haber seguros y tiene Claro. que haber responsabilidades cuasi objetivas, pero no discutibles. A mí no me gusta discutir la responsabilidad cuasi objetiva u objetiva de la administración en tribunales de lo contencioso administrativo. No me gusta, no me gusta. Porque tengo la sensación de que estamos en una jurisdicción Favorable al que Estado. se decanta por Sí, la sí, sí. administración. No, hay de todo. Y la No, prueba pero- es que en la Sí, el montante de las responsabilidades en estos casos suele ser más baja que las responsabilidades civiles y de hecho la reforma de la ley 2998 que sacó de la jurisdicción civil muchos asuntos que antes intervenía la administración pero Sí, sí, eran claro, civiles, lo sacó precisamente por lo favorable que le era el sustanciar los temas en la jurisdicción contenciosa administrativa. A mí no me gusta estar en manos de la jurisdicción contenciosa administrativa para discutir de lo de las chicas de Madrid, de lo del Arena, ¿no? Un ejemplo que confirma eso, no sé si sabes, porque cuando el año 2010 la huelga de controladores aéreos, aquella sedición, Sí. que se marcharon todos para casa
enfermos de gripe. Bueno, pues a mí me afectó y presentamos una petición de vía administrativa y luego fuimos al contencioso administrativo y nos salen con 2 sentencias del mismo asunto en el que habían desestimado Las reclamaciones. las reclamaciones diciendo que era fuerza mayor. Cuidado, que eran empleados de AENA, ¿eh? Claro. Bueno, es que ¿Y qué es fuerza mayor? Que eso ahora no lo puedo evitar. Digo, pero bueno, pero ¿cómo tienes tanto morro, juez? ¿Tú de parte de quién estás? yo no afirmo con Vamos, seguridad es que... que no me digas que no es claro. Para empezar, hay un delito de sedición. Estamos personados ahí para... ¿Verdad? Sí, sí. Estamos ahí personados, vamos a personarnos para sentarnos en particular porque ante esas 2 sentencias tuvimos que desistir del Claro, contencioso. claro. Porque el condenado en costas es al demandante, ¿eh? Claro, claro. Ah, pero ya en vía administrativa ya os comunicaron las 2 sentencias Sí, sí, diciendo sí. conforme a esta sentencia. Sí. tal. Y condenaron En costas. al demandante. Claro. Bueno, Fíjate, ahora con y la- fíjate si es parcial el juez, ¿eh? Fíjate si es parcial el juez. Ahora con la última reforma de la ley de jurisdicción ya las costas, el vencimiento objetivo en la Claro, contencioso. claro. Bueno, este se anticipó. Antes Se anticipó con costas. Yo no ¿Eh? sé... Y no pasó nada, o sea, se paraliza el Estado, o sea, el espacio aéreo español y no pasa nada. 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 Y no pasa nada. Es que no sé con seguridad dónde lo leí, pero me parece que era Carneluti el que decía que había que desconfiar que los jueces eran también funcionarios. Que también miran por el cobro de sus nóminas y de las arcas públicas. Bueno, por eso te digo yo, hay algo ahí que en la jurisdicción contenciosa administrativa esté un poco decantada por la administración, es lógico. Pero también puede pasar en todas las jurisdicciones, es decir, todos los jueces son funcionarios en todas las jurisdicciones. Sí, En ¿no? el por ámbito de seguridad social en los Yo, últimos 4 Por años. eso, por eso yo Sí, todavía, pero no, todos. todavía no he pensado si no convendría, Pero todos. si no correspondería el juicio por jurado en el caso del Prestige. Sí. Porque ahí está acusada la administración. Lo que pasa es que la acusación no es de los delitos que te Ya, conducen que al te juicio conducen al de jurado. Pero es que ese es otro, o sea, evidentemente. Sí, pero el jurado Pero también tiene eso facultades de muy limitadas. desconfiar del magistrado porque es funcionario, ya digo que lo dijo gente con mucha más autoridad que yo, aunque no pueda precisar. Hombre, pero yo prefiero que también depende de eso del juez y yo creo que, hombre, los jueces hay de todo, sí. que creer que son independientes. Sí, y hay sí, de todo, claro. sí, Hay algunos que son pro-administrados y solo, bueno, yo lo veo por y lo hay- menos. Sí, yo también. Lo veo. Yo también. Pero claro, son tendencias. Pocos. Sí, en el No, hay sí. de todo, hay de todo. Pues son tendencias y claro, que uno puede tener muy... Claro. Vosotros fijate en esta, que la cantidad de gente quedó afectada en esto de los controladores y a mí ya me pusieron 2 sentencias por la mano y no se te ocurre ir para adelante porque te doy. Y en el Prestige 4.200 millones de euros están pendientes de dirimir sobre quién recae la responsabilidad. Pero ¿a quién se paga esos 4.000 millones de euros? ¿Pues a la administración o a quién? ¿A los cargadores? A la administración, Claro, gran los parte que la investigadores, administración ya ha pagado, ya ha adelantado el dinero. Pues si no te acabamos con la administración la responsable. Por eso. Ya está pagada. Bueno, pero reclamarán No, las compañías pero- de seguros a la pero- administración. pero- porque las pero compañías está de pagado en seguros parte, en otras partes no. Claro, y las compañías de seguros del buque seguro que ya pagaron, adelantaron dinero. El FIDAC, Claro. el FIDAC adelantó dinero. Tal, Claro, luego reclamarán, claro. Yo por eso te digo que yo no estoy tan... O sea, es verdad que el derecho penal es un derecho de mínima intervención, pero de la mínima intervención al mantenimiento de las soluciones clásicas, cuando entramos en una vida que se complica mucho más en cuanto a la dimensión de los que van a ser actores de la vida económica, en cuanto a su dimensión y las repercusiones que ello tiene, el excluir la vía penal muchas veces yo no lo veo tan descabellado, tan descabellado, como no veo descabellado el que se haya obligado a la administración a sentarse en el banquillo de los acusados en el asunto del Sí, Prestige. pero como tú dices, normalmente los instructores, en cuanto ven alguna cuestión que no es penal o que tiene connotaciones civiles, Hay laborales, inclinación. principio de mínima intervención. Cuando Había- pueden sobreser por eso. Había un magistrado en la audiencia de Pontevedra que sostenía la tesis que causa penal que pesa más de 1 kilo, asunto civil. Está mal. Claro. Está mal, está mal. Bueno, ¿alguna cosa más? Antonio, tan brillante como siempre, muchas gracias. El próximo día será el 14 de diciembre y tendremos el honor de recibir en este despacho a Ramón Punset Blanco, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo,
que nos habla de la reforma del Estado. La reforma del Estado desde el punto de vista no de la independencia o de la cuestión federal, que son hace poco dio una charla en la Academia de Jurisprudencia sobre el caso de Cataluña y la independencia, sino más bien desde el punto de vista de la sobredimensión del Estado y de las comunidades autónomas de los ayuntamientos.